Bien, mis amados, suban al monte y traigan ¿qué? Madera. Ageo capítulo 1, versos 7 y 8. Vamos allí a la palabra. Ageo 1, 7, 8, en la versión PDT. Y dice así la palabra. El Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo. Yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Aleluya. Bien, Dios nos llama la atención. Nos dice, mire, piensen bien lo que están haciendo. ¿Por qué Dios le decía eso al pueblo de Israel, al pueblo de los judíos? Porque sencillamente habían dejado de reconstruir el templo, habían dejado de buscar a Dios y se habían solamente preocupado por sus cosas personales. Parecido a lo que pasa a este tiempo, es mera coincidencia. Mis amados, pero en esta mañana la palabra de Dios te dice a ti y a mí: piensa bien lo que están haciendo. Y nos da una orden. ¿Cuál es la orden? Suban al monte y traigan madera para reconstruir ese templo. Cuando la palabra de Dios habla de templo en este tiempo, no se refiere a la casa, a la iglesia donde nos reunimos, sino se refiere a tu vida y a mi vida, que somos templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que Jesucristo vive en nosotros. Por eso Pablo dijo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y algunos de esos templos están en reconstrucción. Algunos empezaron la obra, pero la abandonaron. Algunos no tienen techo, no tienen puertas, está abandonada, no hay una restauración. Pero en el nombre de Jesucristo, por la palabra, ese templo que es tu vida y es mi vida, en el nombre de Jesús, en esta mañana empieza a reconstruirse. Y dice la palabra que Dios nos da una orden que reconstruyamos ese templo, pero también dice, ¿para qué? ¿Qué hará Dios con nosotros? Dice, mostrará su buena voluntad. ¿Cuántos les gusta la buena voluntad de Dios? Dice la palabra que la buena voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Pero también dice que manifestará su gloria en ese templo que se reconstruya. Es decir, Dios manifestará su gloria y su poder en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto le parece hermoso? ¿Cuánto le parece precioso? Que si nosotros nos preocupamos por reconstruir nuestra vida, que es templo del Espíritu Santo, Dios colocará, mostrará su buena voluntad sobre nosotros y mostrará su gloria sobre nosotros. Eso es poderoso. Y hoy, mis amados, vamos a subir al monte. ¿Cuántos de ustedes me acompañan para subir al monte? ¿Cuántos de los que están en casa me acompañan para subir al monte? Bien, amén, pues vamos al monte, vamos a traer madera para reedificar nuestro templo, para reedificar nuestra casa, que es casa para Dios. Y hoy vamos a subir al monte Ararat. ¿Cómo les parece? Diga conmigo, monte Ararat. El monte Ararat es el primer monte que menciona la Biblia. Allí en el monte Ararat, ¿qué pasó? Allí reposó el arca que construyó Noé. Ahora, ¿por qué es tan importante este monte? Mis amados, hablando en la palabra, la primera mención de algo en la Biblia siempre es bien especial. Y el monte Ararat es muy especial. Es la primera mención que en la Biblia se hace de un monte. Y también, ¿por qué es tan especial? Porque el mismo Jesucristo lo menciona. Vamos allí a la palabra Mateo 24, versos 36 al 39. Y Jesucristo está hablando de su segunda venida. Y mire lo que dice Mateo 24, 36 al 39. Dice, pero del día y la hora nadie lo sabe. ¿Quién sabe el día de la segunda venida de Jesucristo? Nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Pero aunque no sabemos, Dios nos da pistas. Dice, mas como en los días de Noé,
así será la venida del hombre. ¿Cómo será la venida de Jesucristo? Como en los días de Noé. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban como comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice aquí, no entendieron lo que estaba pasando. No entendieron los tiempos. Pero dice la palabra que Dios quiere darnos a revelar los tiempos de Dios, para que no nos tome por sorpresa los planes y propósitos que Dios tiene para la tierra. Ahora, mis amados, ¿por qué Dios le dijo a Noé que construyera un arca? ¿Cuál fue la idea? ¿Qué estaba pasando en la tierra en aquel tiempo? Génesis 6, 11 y 13 nos da la respuesta. Nos muestra lo que estaba pasando en aquella época en la tierra. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Cómo estaba la tierra en aquel tiempo? Corrupta, llena de violencia, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, toda carne, los hombres de la tierra, el propósito de Dios lo habían desviado. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Por qué Dios decidió destruir los habitantes de la tierra y la tierra en aquel tiempo? Dice, porque estaban corruptos, porque se habían desviado del propósito de los planes de Dios, porque eran violentos, eran sanguinarios, ¿cierto? Se la pasaban casándose y dándose en casamiento, y eso tiene una connotación más profunda. Ahora, mis amados, ¿cómo eran los días de Noé y cómo se compara con los días que estamos viviendo? Porque Jesucristo está a las puertas, su segunda venida está muy cerca. Y dice la palabra que su segunda venida vendrá cuando sean los tiempos como los días de Noé. Ahora, mira lo que dice Génesis capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué quiere decir? La gente pensaba e imaginaba, todo lo que pensaba y todo lo que se imaginaba era al mal, era lo malo. Entonces dice la palabra, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió? Porque la creación que hizo, la hizo a imagen y semejanza de él, estaba corrupta, estaba corrompida, su corazón era detestable, se había vuelto contra Dios. Ahora, mis amados, ¿cómo eran esos días de Noé? Primero, eran días donde todos creían tener la razón. En ese tiempo todos creían tener la razón. Eran días donde la gente era políticamente correcta. Y son los mismos días que estamos viviendo. En esta tierra, en este momento, todos tienen la razón. Ahí amparados por la ONU, todos tienen derecho y todos tienen la razón. Ahora, yo le pregunto, si hay dos personas en esta hora y dice, no, hoy está de día, y otro dice, no, es la tarde, otro dice, no, es de noche. Mi amado, alguno está en error, dos están en el error, o los tres están equivocados. Y cuando la gente quiere tener toda la razón, alguien está haciendo mal. Y generalmente en este tiempo todos están hablando políticamente correcto. Todos están reclamando sus derechos. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Yo puedo hacer con mis genitales lo que quiera. Yo quiero hacer con mis hijos lo que quiera. Yo quiero hacer con mi plata lo que quiera, porque soy libre. Esa es la libertad, la supuesta libertad que el mundo ofrece.
Eran días donde todos creían tener la razón. Dice que los designios de los pensamientos eran de continuo al mal. Eran de continuo al mal. Filosofías humanas y diabólicas. En algunos lados la gente protesta y cierra las autopistas, hace protestas y hace paros porque maltratan a un animal. Pero ¿cuándo han visto una protesta por los abortos que a diario se hacen en las clínicas de abortos? Mis amados, filosofías humanas y diabólicas colocaron de moda pecados detestables y los adaptaron a la sociedad a su manera. Mis amados, ahora los pecados los adaptaron, ¿cierto? Los hicieron normal. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho de hacer lo que quiera. Estamos viviendo los mismos tiempos de Sodoma y Gomorra. La gente dice: yo hago con mi vida con lo que quiera, yo hago con mis hijos lo que quiera, yo hago con mi plata lo que quiera. Esos son los mismos días en que estaba viviendo Noé. Segundo, son días de progreso científico. Y ustedes dirán: ¿cómo se le ocurre decir, pastor, que hace más de 3000 años atrás había adelanto científico? Mire, la palabra de Dios lo comprueba. El arca que hizo Noé es un milagro de la ingeniería. Construir un arca de 137 metros de largo, de 46 metros de ancho y de 14 de alto, y resistir la más grande tormenta que se ha registrado en la tierra en todos los tiempos, tenía que tener tremendos valores de ingeniería. Tenía que tener tremendos adelantos científicos para mover una mole tan grande. Yo no sé si ustedes han visto un astillero donde hacen los barcos, los atlánticos modernos, donde hay grúas y una cantidad de cosas para poder mover una nave tan grande. Y Noé lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Es decir, en ese tiempo había tecnología para hacer una nave tan grande. Y en este tiempo la tecnología avanza de una manera vertiginosa. ¿No es así? Hace 100 años, hace 110 años, la gente todavía andaba en caballo y en carretas. Y ahora hay carros, hay aviones, hay drones, hay cohetes. Y ahora en el año 2024 irán turistas a la luna. ¿Cuántos quieren ir a la luna? Pues mi amado, yo le digo, espere más bien la vida, el rapto, cuando seremos transportados a la gloria con el Señor. Eso es mucho mejor. Pero los adelantos científicos son tremendos. Lo que estamos viendo es impactante. Son los mismos días que vivió Noé. Tercero, eran días de revueltas sociales. Eran días de paros, de protestas. Porque la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a protestar. Todo el mundo tiene derecho a cerrar una calle. Pero la persona que está enferma y que necesita llegar rápido a un hospital, ese sí no tiene derecho. Ese lo único que tiene derecho es a morirse, porque hay otros que dicen que ellos sí tienen el derecho. Y las cosas están pervertidas. Vemos cómo las cosas cada día se están dañando, ¿cierto? Porque eran días de revueltas sociales, donde la gente protesta y se levanta. Claro que sí hay injusticia social. Claro que sí se puede de alguna u otra manera pedir los derechos, pero no a la manera de este mundo, sino a la manera de Dios. Pero también eran días de gran perversión sexual. Dice la palabra que el mismo Jesús dijo que en la venida del Señor, la gente estaría como en los días de Noé, que fueron también como en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra. Cuando la palabra de Dios habla que se casaban y se daban en casamiento, está hablando de la cantidad de perversiones que en ese tiempo existía. Y las perversiones sexuales que se ven y que son avaladas por las constituciones y por la ONU, detrás de eso, que eso es diabólico. Donde cada día la gente tiene más libertad y más cosas de exhibir su pecado y exhibir su maldad. Eran los mismos días de Noé. Pero también eran días de gran prosperidad.
pero era una prosperidad egoísta. ¿Por qué? Dice la palabra que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Eran días donde había una gran prosperidad, había mucho dinero, pero era egoísta. Y es lo mismo que vemos en este tiempo. Hay mucho dinero, pero de una manera egoísta. Pero Dios nos llamó a compartir. Por eso, mis amados, estamos en los últimos tiempos. Jesucristo está a las puertas, porque las mismas cosas que vivió Noé allí en la tierra son las mismas cosas que nosotros estamos viviendo. Pero también eran días de predicación intensa. En estos días la predicación está a la mano, al alcance de todos nosotros. La mayoría, el 99% de las iglesias en este tiempo están predicando a través de las redes sociales. Y todos tienen un aparato para recibir la señal de internet, ya sea televisor, ya sea un iPad, ya sea un teléfono, ya sea un computador. Todo lo pueden hacer. Mi amado, Dios nunca envía juicio sin primero enviar una advertencia a la gente. Dice la palabra allí en 2 de Pedro 2:5 que Noé era pregonero de esperanza. ¿Qué es eso? Noé, mientras estaba construyendo, se levantaba bien de mañana a construir el arca y por la tarde salía a decir: dentro de muy pocos días vendrá un diluvio sobre la tierra será destruida con agua, con lluvia. Y la gente decía: ¿diluvio? ¿Agua? ¿Lluvia? ¿Qué es eso? Como dicen ahora, destrucción, infierno, cielo. ¿Dónde está eso? Y Noé seguía predicando la palabra y estaban diciendo: tienen que vivir conforme a los principios de la ley de Dios, tienen que comportarse, tienen que andar conforme al plan y al propósito de Dios. Y seguía predicando. En la mañana construía el arca y por la tarde predicaba. Duró 120 años construyendo y 120 años predicando. Y la gente pasaba y venía y veía esa gran nave, ese buque en la tierra, y decían: ¿qué es eso, Noé? Ah, es un arca. ¿Y por qué estás haciendo eso? Es que viene un diluvio. Le decía: está loco. Cuando se le dice a la gente: Jesucristo viene por segunda vez, está loco. Eso lo dice desde el principio y nada ha pasado, todo está igual. Mis amados, la predicación de Noé no penetró en sus corazones. Ninguno se arrepintió. ¿Tú te imaginas? 120 años predicando y ninguno se arrepintió. ¿Por qué? Porque vivían casándose, dándose en casamiento, ¿cierto? Sembrando, cosechando, plantando, edificando, ¿cierto? Tenían posesiones y decían: no tenemos necesidad de nada, lo tenemos todo. Y ahora viene un loco a decir que viene una lluvia. Y dice la palabra que en ese tiempo no llovía, que era un vapor que subía de la tierra y mojaba y refrescaba la tierra. Y ahora, mis amados, Noé estuvo ahí predicando 120 años y ninguno se arrepintió. Los días como Noé están aquí. A las personas se les predica del evangelio y se burlan, se mofan, se ríen de nosotros. Y algunos cristianos caen en la trampa del diablo porque se avergüenzan. Porque dice: ustedes, ese poquito ahí que se reúnen, ¿creen que tienen la razón? No, la mayoría tenemos la razón. Porque la mentalidad de este mundo es que la mayoría tiene la razón. Y eso no es verdad. No, la mayoría no tiene la razón siempre. Y entonces la gente dice: no, es que ustedes son muy poquitos. Ustedes son unos locos allá que se reúnen para cantar. Y algunos lloran allá. Que se va a acabar el mundo, que esto tiene un fin, que esto tiene una caducidad. Eso es puro cuento, mis amados. Pero los días de Noé eran días de
pánico inesperado. Dice la palabra que de repente vino el diluvio y la gente no entendió todavía. Dice la palabra que empezó el diluvio, Dios se abrió las cataratas de los cielos, 7 días lloviendo ahí, y aún Noé dejó la puerta abierta del arca 7 días y ninguno entró. De la misma manera, en estos días tenemos un pánico inesperado. Hay una plaga rondando la tierra y Dios ha permitido que la gente, algunos sean tocados y otros vean para arrepentimiento. Otros vean para buscar a Dios, otros vean para que busquen al Señor. En estos días una persona me refería a un sueño. Decía, yo soñé que iba con mi cónyuge y de pronto nos fuimos a un abismo. Y de pronto yo le cogí la mano y nos despedimos. Y luego en esa misma semana uno de sus hijos soñó viéndolo entubado en un hospital. Y luego él mismo se vio muerto. Ese es el amor de Dios que le está advirtiendo, diciendo, esto no es un juego. No juegues conmigo, le está diciendo. Yo te quiero salvar. Yo quiero que tú no te pierdas, pero necesitas buscarte. Necesitas que te arrepientas. Necesitas que te vuelvas de tus caminos torcidos y creas a la palabra que algún día escuchaste, pero ahora te retiñen los oídos. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos han partido a la presencia de Dios? Yo no sé cuántos tuvieron un sueño antes de advertencia de Dios, pero ese es el amor de Dios. Por eso, mis amados, en este pánico inesperado, en este juicio de Dios, no es un juicio de ira, es un juicio de amor, es un juicio de misericordia. Dios diciéndole a la gente, arrepiéntete. Como en los días de Noé, ¿cierto? El arca duró 7 días abierta y en estos días la plaga está ahí, ¿cierto? Y está diciendo, mira, todavía hay salvación para ti. Todavía hay esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero como en los días de Noé, la mayoría de la gente no cree. Son duros de servir. Son duros. Mis amados, Dios le dijo a Noé que construyera el arca y él obedeció. Mira lo que dice Génesis 6, 17 y 18. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aleluya. Noé recibió un pacto, era un hombre de pacto, y el pueblo de Dios es un pueblo de pacto. Por eso Dios guarda la vida de su pueblo. Cuando Noé estaba allí trabajando, de pronto terminando el arca, colocando la última puntilla, de pronto se había quedado sin recursos, era lo único que le quedaba, y entonces entró con su mujer, con sus hijos y con sus nueras. 8 personas, la familia de Noé entró en el arca y entró, escúchalo bien, porque aquí hay una revelación poderosa, que en el nombre de Jesucristo esa mentalidad tiene que ser desarraigada de tu mente, que creen que la salvación es para la mayoría y que donde la mayoría está la razón. Mira, Noé entró al arca siendo la minoría. Los que se quedaron afuera eran la mayoría. Y se imaginan cuando Noé iba entrando los animales, cuando Noé estaba entrando con su familia, toda la gente, una romería de gente ahí, riendo, burlándose de él, ¿cierto? Matoneando la vida de Noé y su familia. Pero Noé entró, cerró el arca, vino el diluvio, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Y luego dice la palabra que Noé le tocó esperar hasta 150 días más. Es decir, le tocó esperar 110 días más en el arca hasta que bajara el agua. Y cuando bajó el arca, ¿dónde reposó? Diga conmigo, en el monte de Ararat. Diga conmigo, en el monte de la salvación. Y entonces el arca reposó allí. Y salió Noé, pero salió diferente. Recuerda, cuando entró al arca era la minoría,
Pero ahora que sale del arca es la mayoría. Y no solamente es la mayoría, sino que ahora es dueño y señor de toda la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. No te sientas menos, no te sientas una minoría, no te sientas porque la gente, la familia te critica, porque los del barrio se burlan de ti, porque te crees y te sientes solo. No estás solo, Dios está contigo y hay un remanente fiel que está contigo. Mi amado, no entró al arca siendo la minoría, pero salió siendo la mayoría y siendo el dueño y el heredero de la tierra. Y mira lo que dice Lucas capítulo 12, verso 32. Dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La eternidad es para nosotros. Eso viene para sus hijos, para los que son fieles. No te creas menos. No te creas insignificante. No te creas un poquito número. No te avergüences cuando te matonean. La mayoría no tiene la razón. La mayoría se quedó afuera. La minoría entró. Y en la segunda venida será así de la misma manera. Pero hay una promesa poderosa. Noé entró con su cónyuge, con su esposa y con sus hijos. Por eso dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis amados, el arca fue la salvación de Dios para Noé y toda su familia. Y existe un arca, el arca de salvación, donde vas a estar seguro. Y esa arca tiene un nombre. Esa arca es una persona y se llama Jesucristo. Si tú vienes a Jesús, pones tu fe en Jesucristo, te prometo que Él te cambiará, te transformará. Si pagas servir a Jesús, si tú no eres salvo, hoy necesitas ser salvo. Hoy es el día de salvación para ti. No solo necesitas asistir a la iglesia, necesitas nacer de nuevo. Jesucristo es el arca de salvación. Entra en el arca de salvación. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas buscar a Dios. El arca era de madera, mi amado, y encalló y allí reposó en el monte Ararat. La cruz de Cristo era de madera y fue clavada en el monte Gólgota, y allí colocaron y crucificaron a nuestro amado Jesucristo. Y esa cruz ofrece salvación, ofrece vida eterna y es gratuita solamente por fe. Escúchalo bien. Noé entró en el arca y fue salvo de los juicios de Dios. Necesita reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para ser salvo y ser librado de la condenación eterna, de los juicios que vienen para esta tierra. Mi amado, porque la aventura continúa. Esto cada día se pone mejor para los que amamos al Señor, para los que amamos su palabra. Es un cumplimiento de esa palabra y eso nos llena de fuego, de regocijo en nuestro corazón, sabiendo que Jesucristo, nuestro amado Salvador, está a las puertas y pronto lo vamos a ver y pronto estaremos en las bodas del Cordero con Él. Esa es la esperanza en que vivimos, esa es la esperanza que nos mantiene, esa es la esperanza en la que nos hace estar firmes. Por eso no mires en lo natural alrededor y ver tan poquitos, o sentirte poquito, o vivir en un barrio donde tú y otro es más es el cristiano, o vivir en un edificio donde 2 o 3 son cristianos y los demás son impíos, paganos, porque la mayoría cree que tiene la razón, cree que están en lo correcto, pero no es así. Noé era la minoría y luego se convirtió en la mayoría. Y nosotros somos la minoría en número, pero con Jesucristo hacemos mayoría. Con Jesucristo somos la mayoría. Con Jesucristo somos invencibles. Por eso, en esta mañana, yo quiero invitarte a ti a que nazcas de nuevo, a que abras tu corazón para Jesucristo. No es suficiente con asistir a la iglesia. Necesitas nacer de nuevo.
necesitas abrir tu corazón para Cristo Jesús. Y tú que estás allí en la casa y estás viendo esta palabra y la palabra ha llegado a tu corazón, déjame decirte, la salvación también es para ti. Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú no te pierdas. De pronto has tenido esos sueños como la persona que les comentaba. Soñó él, soñó su mujer, soñó sus hijos, viéndolo en una tremenda y difícil situación. Esa es la misericordia de Dios. Él no quiere permitir eso en tu vida. Él quiere salvarte. Él quiere liberarte de la condenación. Él quiere librarte de los juicios de Dios.